22 de agosto de 1846, el arqueólogo británico William Thoms utilizó por primera vez el término folclore, derivado de las expresiones inglesas folk, pueblo y lore, saber o conocimiento, para referirse al conjunto de expresiones artísticas, costumbres y saberes populares. Uno de los máximos exponentes del folclore nacional, don Kemil Yambay, será imagen del Paraguay ante el mundo en una serie de estampillas que expone parte de sus casi 60 años de labor cultural. Por varias razones, y algo muy importante para nosotros los paraguayos, para sus familiares, que la UNESCO lo haya declarado tesoro viviente de la humanidad. Creo que vale y 1000 aplausos. El descubrimiento junto a Kemil Yambay de esta estampilla. El sello postal fue lanzado en el marco de un homenaje desarrollado en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora, al cual se adhirieron varios artistas como Roser Díaz y la arpista Laurita Ortiz. También fue un reencuentro con históricos integrantes del grupo Los Alfonsinos, con quienes don Kemil compartió décadas de escenarios a lo largo y ancho del país. Bueno, ya. Ahí tenéis, amigos, unos cuantos las integrantes espera. O Paitelo, o Pablo Barrio, o ahí Pablito Barrio, Mario Godoy, Cirilo Rivarola. A sus 79 años, el autor de Mocoy Viraí, Lidia Mariana y Areco Cuatro Cuñá, entre otros inolvidables temas, también imitador inigualable de especies animales, dirá adiós a los escenarios con el espectáculo El Último Zapucay, el 7 de octubre en el Estadio Municipal de Pacaraí. Tại vì nhân là tôi xa về, mai tê ơi